Hola hermanas, ¿cómo están todas ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas a un nuevo video de las noticias y actualizaciones de nuestros chicos. Como verán, estamos muy retrasadas con las noticias y actualizaciones, así que vamos a comenzar rápidamente con todo lo que pasó con nuestros chicos durante estas últimas semanas. Pero antes de empezar, quiero decirles de que en este video no publicaré los videos del detrás de cámaras de la serie de La Promesa Más Larga como el de la película Unisolo, ya que solo nos vamos a enfocar en las noticias y actualizaciones más importantes que tuvieron nuestros chicos. Así que comencemos de una vez con el video. El 8 de julio terminó oficialmente la serie de los recuerdos de la juventud y la cuenta oficial de la serie realizó algunas publicaciones despidiéndose y agradeciendo a toda la audiencia por haberlos acompañado hasta el final de esta hermosa historia. También la productora Yang Xiaopei publicó algunas fotografías junto a todo el elenco de la serie para dar por finalizado uno de sus grandes proyectos, que fue la serie de los recuerdos de la juventud. Recuerden que pueden seguir viendo la serie por el canal de Washi TV, que aún sigue publicando los episodios de la serie totalmente gratis y de forma legal. El 10 de julio comenzó a salir un antiguo rumor donde se decía de que Shang participaría en un drama de investigación histórica llamado La Ópera Tibetana del Mar. Este drama será un poco corto y contará con 20 episodios y estará dirigido por el director Shen Xiaolin, y el personaje que podría interpretar Shang dentro de este drama sería de Wang Saihai, quien será el villano de la historia. Según rumores recientes, se dice de que Shang ya firmó el contrato para formar parte de este drama y que posiblemente las grabaciones de este drama comenzarían después de que Shang termine de grabar su película, así que es posible de que más adelante confirmen su participación dentro de este drama. También se dice de que al parecer el 17 de agosto anunciarán este drama durante un evento. En el anterior video les había comentado de que la serie de La Promesa Más Larga sería estrenado por la plataforma de Netflix, pero que solo estaría disponible para algunos países excepto para Latinoamérica. Pero desde el 10 de julio la plataforma de Netflix anunció de que la serie también sería estrenado por Latinoamérica a partir del 15 de julio. Esta noticia les estuve comunicando por mi cuenta de Instagram para que puedan ver la serie el día de su estreno, así que si tienen una cuenta de Netflix pueden ver la serie desde esa plataforma, que se encuentra autorizada de forma legal por la misma serie. El 11 de julio, el estudio de Shang nos compartió un video que fue grabado durante las grabaciones de la serie de La Promesa Más Larga, donde nos muestran algunos lugares que fueron usados como escenarios para la serie. Estos lugares ya los habíamos visto antes y fue hace 2 años cuando el estudio nos compartió algunas fotografías de Shang para celebrar su cumpleaños número 30. Lying in my bed all alone, halfway. Ahora comencemos con las noticias y actualizaciones de la serie de La Promesa Más Larga. El 12 de julio, tanto Shang como la actriz Remin comenzaron a seguirse en sus respectivas cuentas de Weibo, después de haber publicado un video para celebrar que la serie de La Promesa Más Larga superara el índice en popularidad dentro de la plataforma de Tencent. Yeah, straight A student, but I'm friends with the cool kids. Following the rules in the rubric. Freestyle on the bus and it's too lit. Everybody like, hold down, who's this? El 14 de julio, la compañía de datos publicó la lista de los dramas más explosivos de este año, y las 2 series de nuestro Shang se encuentran ubicados dentro de esta lista. En el primer puesto se encuentra la serie de los recuerdos de la juventud y en el tercer puesto se encuentra la serie de La Promesa Más Larga. Por otro lado, la plataforma de Tencent anunció que la serie de La Promesa Más Larga sigue superando el índice de calor y sigue siendo la segunda serie más exitosa dentro de su plataforma, y la primera serie más exitosa de su plataforma sigue siendo la serie de los recuerdos de la juventud. El 19 de julio se publicó el inventario de actores que ya han protagonizado más de 5 series exitosas, y dentro de esta lista se encuentra nuestro Shang con el 75% de series exitosas, demostrándonos así que las series de Shang logran tener un gran éxito dentro de la taquilla.
También se ha publicado la lista de los personajes dramáticos más exitosos durante el año, y todos los personajes que ha interpretado Shan cada año dominan esta lista desde el año 2019. Durante estas últimas semanas se publicó una entrevista que tuvo Shan para Sohu. Esta entrevista es muy larga, así que solo les mencionaré las preguntas más interesantes que le hicieron a Shan durante esta entrevista. Por favor, compártenos sobre la parte más interesante e impresionante que te pareció de la serie. Nuestro Shan respondió lo siguiente: la parte interesante debería ser la escena en la que Xu Yang se emborracha, es una escena bastante tierna, y la escena impresionante debería ser la escena en la que Xi Jin se entera de la muerte de su madre, porque una de las cosas más duras de esa escena para mí fue que todas sus emociones fueron empujadas muy repentinamente. ¿Qué habilidad mágica de la serie te gustaría tener? Y nuestro Shan respondió lo siguiente: lo he dicho antes y me gustaría tener el hechizo de invisibilidad. Sería algo genial, podría caminar, comprar, jugar y comer por la ciudad. ¿Hay alguna experiencia que te inspire en la actuación? Nuestro Shan respondió lo siguiente: en realidad puede ser cualquier cosa en cualquier momento. Al igual que esta entrevista que hacemos ahora, en un futuro podría interpretar a un entrevistador, entonces tendré que entrevistar a un personaje. Revisaré mi memoria y buscaré una imagen tuya haciendo tu trabajo, y dejaré que ese sea un referente para mi trabajo. Entre Chun Sheng y Xi Jin, ¿qué papel se parece más a ti? Shan respondió lo siguiente: creo que definitivamente habrá similitudes. Después de todo, fueron retratados por mí, pero también hay muchas diferencias. Por ejemplo, Chun Sheng tiene una personalidad sociable, mientras que Xi Jin es más frío y solitario, así que no son del todo iguales. Cuando estás estresado, ¿hablas con tu familia y amigos o lo resuelves por ti mismo? Shan respondió lo siguiente: con respecto a esto, en realidad soy muy similar a Xi Jin. Realmente no sé cómo expresar mis sentimientos. Pertenezco a la categoría que resuelve por su misma cuenta. ¿Has recibido algún consejo del director o de los miembros del equipo? Shan respondió lo siguiente: no he pensado mucho en recibir consejos en este sentido, pero hablaré con el director, el guionista y los productores sobre cuestiones relacionadas con el argumento. Además de tu carrera como actor, ¿has pensado en probar el trabajo de detrás de escena en un futuro? Shan respondió lo siguiente: es posible, pero ahora no, pero considero que debería hacerlo en un futuro porque siento que la creación está realmente conectada y la creación está viva. Tal vez algún día iré detrás de escena para hacer algo. Al parecer, con esta escena, nuestro Shan nos está diciendo de que está considerando en un futuro ser un director. ¿Se imaginan a Shan dirigiendo alguna serie o alguna película? Eso sería algo increíble, ya que él siempre da sus propias ideas para que cada escena sea aún mejor. Es más, recientemente durante algunos videos que se publicaron del detrás de cámaras, vimos cómo Shan le dio algunas sugerencias al director para que la escena del beso bajo el agua sea aún más justificable y tenga un poco más de sentido, y el director aceptó la propuesta de Shan porque lo vio más aceptable y adecuado para la escena. Sin duda, nuestro Shan sería un gran director en un futuro. El 17 de julio, todo el elenco de la serie de La Promesa Más Larga tuvieron una pequeña conferencia de prensa donde hablaron de sus personajes y de cómo fue todo el proceso de las grabaciones de la serie. Después de que terminara la conferencia de prensa, el estudio de Shan nos compartió algunas fotografías que fueron tomadas durante la conferencia de prensa, como también nuestro Shan nos compartió una fotografía grupal junto a los demás actores que formaron parte de la serie. Por otro lado, la serie de La Promesa Más Larga también nos estuvieron compartiendo algunas fotografías que fueron tomadas durante la conferencia de prensa, como también nos compartieron algunos videos que fueron grabados después de haberse realizado la conferencia de prensa. El 20 de julio terminó la serie de La Promesa Más Larga, pero esto es solo para los usuarios que cuentan con membresía dentro de la plataforma de Tencent, y para los que no tienen una cuenta VIP, la serie aún sigue en emisión. Después de que se emitiera el último capítulo de la serie, el estudio de Shan publicó un video donde se despide de la serie y del personaje de Xi Jin. Por otro lado, nuestro Shan publicó en su cuenta de Weibo un mensaje de despedida para su personaje de Xi Jin.
El 21 de julio, la plataforma de Tencent anunció que el personaje de Shi Jin se ha convertido oficialmente en el personaje popular más histórico dentro de su plataforma, ya que el personaje logró superar los 50 millones en índice de popularidad, rompiendo así un nuevo récord dentro de la plataforma, de nuevo nuestro Shang logrando un nuevo éxito. Por otro lado, durante esta semana, tanto Shang como su estudio también nos estuvieron compartiendo algunas fotografías de Shang que fueron tomadas durante las grabaciones de la serie, como también nos estuvieron compartiendo algunos videos en su cuenta de Douyin junto a Shang para promocionar la serie.确实比上一次好看多了。师爷，我们都记住了小白师傅哈奇米的样子哦。师爷，大家都在问怎么才能实现一人一影呀？这还不简单，一人一影。我们来拍个变装视频吧。El 19 de julio, la plataforma de WeTV desmintió un rumor donde se decía de que Shang y otros artistas más serían mentores en un programa de canto y baile llamado Chuan Asia, pero la plataforma encargada de este programa salió a desmentir diciendo de que Shang y los demás artistas mencionados dentro de este rumor no serán los mentores de este programa y piden de que por favor esperen al anuncio oficial. Como sabemos, en estos momentos Shang se encuentra trabajando en su próxima película y tiene que dedicarle la mayor parte de su tiempo a este proyecto. Es por ello que por ahora Shang no podrá formar parte de ningún programa o de alguna serie hasta que termine las grabaciones de su película. Durante estas últimas semanas, nuestro Shang comenzó oficialmente con las grabaciones de la película de la leyenda de los héroes del Cóndor, El Gran Héroe, y según rumores, al parecer Shang ya realizó algunas escenas a caballo y algunas escenas de artes marciales, y al parecer el director estaría muy satisfecho con la actuación y el desempeño que tiene Shang dentro de la película. Por otro lado, el 24 de julio se publicó la programación de las próximas películas que se estrenarán en el año 2024, y la película de la leyenda de los héroes del Cóndor aparece como una de las películas que serán estrenadas para el año 2024, y posiblemente su estreno sería durante el Festival de Primaveras, que sería el 10 de febrero del 2024. También la plataforma Maoyan ya comenzó a agregar a los demás actores que formarán parte de esta película, y uno de los actores agregados recientemente dentro del reparto para la película es el actor Tony Leung Ka-fai, pero aún no se sabe exactamente qué personaje estaría interpretando dentro de la película. El 29 de julio, algunas personas de la producción de la película de la leyenda de los héroes del Cóndor compartieron algunas publicaciones comentando de que Shang les había llevado a todos ellos algunas bebidas de té durante las grabaciones de la película, y sobre esto lo hablaremos más adelante en el segmento de los caramelitos. El 10 de julio, todo el elenco de la película Uno y Solo estuvieron presentes en la gran premiere de la película que se llevó a cabo en la sede de Universal Studios en la ciudad de Beijing. Esta gran premiere se convirtió en una gran fiesta llena de músicas y baile. Durante esta premiere vimos a Yibo realizar algunos pasos de baile, como también lo vimos muy feliz mientras disfrutaba de esta gran fiesta. Al día siguiente, tanto la cuenta oficial de la película y Yibo Oficial publicaron algunas fotografías que fueron tomadas durante la premiere en la sede de Universal Studios en la ciudad de Beijing.
El 14 de julio, Yibo Oficial actualizó su cuenta de Weibo con un video que fue grabado durante la premiere de la película Uno y Solo en la sede de Universal Studios.这一刻，我觉得我要成功了，但。El 18 de julio, nuestro Yibo estuvo presente en el lanzamiento de los nuevos productos de la marca Shuemura. Hello， 大家晚上好，我是王一博。哇，又跟一博在老朋友的现场见面了。其实今天也是非常的帅气，而且带了一抹红色。来，一博再拿起来给大家展示一下吧。这边就是一博的亲签，这一边就是打出老师的秀字，共同完成了一次不一样的合作。我们请工作人员把折扇收好。OK， 接下来有请二位来到我们的桌前，也有请一博作为。Momentos después, Yibo Oficial nos compartió algunas fotografías de Yibo que fueron tomadas durante el lanzamiento de los nuevos productos de la marca Shuemura. El 19 de julio se anunció que la película Uno y Solo se ha convertido en la primera película con mayor tasa de recomendación más alta de este año con un 99%. En el segundo puesto se encuentra la película de Rey de los Cielos con el 98% y en el tercer puesto se encuentra la película Anónimo con el 96%. El 19 de julio se llevó a cabo la gran premiere de la película Uno y Solo en diferentes salas de cine en la ciudad de Beijing. Durante esta premiere, nuestro Yibo respondió algunas preguntas que le hizo la audiencia después de haber visto la película, como también realizó una pequeña presentación de baile durante esta premiere. Durante la premiere le preguntaron a Yibo sobre cuál fue la escena más conmovedora entre Chen Xiu y su mamá, y Yibo respondió que la escena más conmovedora fue cuando la mamá de Chen Xiu dice que no podía mirar algunos pasos de baile que son riesgosos para él, y esa parte fue muy conmovedora para Yibo porque su mamá también es así, ya que la mamá de Yibo tiene miedo de ver las competencias en las cuales participa Yibo, ya que tiene miedo de que le pase algo durante sus diferentes competencias. También nuestro Yibo dijo de que él es muy parecido a Chen Xiu, ya que nunca siente la sensación de cansancio, ya que está haciendo las cosas que más le gustan, como bailar y actuar al mismo tiempo. También dijo de que está muy feliz de trabajar con el director Da Peng y los miembros del equipo, ya que está haciendo las cosas que más le gusta junto a sus amigos, y que el ambiente en general es muy bueno. La audiencia le preguntó al director Da Peng si algún día podría dirigir una película sobre patinetas, y el director dijo que haría todo lo posible para que esto suceda, ya que es algo que a Yibo realmente le gusta. También el director agradeció a Yibo y al actor Juan Bo por aceptar formar parte de esta película, ya que si ellos no hubieran aceptado, posiblemente la película Uno y Solo no hubiera existido. Después de que terminara la premiere, tanto Yibo Oficial como la cuenta oficial de la película publicaron algunas fotografías que fueron tomadas durante la premiere en la ciudad de Beijing. También Yibo Oficial publicó un video del detrás de cámaras de la sesión de fotos que tuvo Yibo durante la premiere en Beijing.
El 21 de julio se llevó a cabo la reunión familiar de la compañía Yuehua y para este evento todos los artistas tuvieron que asistir con algún accesorio en color anaranjado, ya que esa sería la temática de este año. En esta ocasión Yibo lució un vestuario algo casual pero con un collar de la marca Chanel que tenía algunos detalles en color anaranjado, cumpliendo así con la temática elegida por la compañía. Momentos después Yibo tuvo que elegir un emoji que representara su estado de ánimo de ese día y Yibo eligió el emoji de un perrito. Momentos después toda la familia de la compañía se reunió para tomarse una fotografía grupal donde Yibo aprovechó en promocionar la película Uno y Solo. Durante la reunión familiar Yibo estuvo sentado junto a la presidenta de la compañía y junto a sus grandes amigos del grupo Nick. Por otro lado, después de que se llevara a cabo la reunión familiar, se dio inicio con los ensayos para el concierto de la compañía que sería al día siguiente. Momentos después, Yibo Oficial nos compartió algunas fotografías de Yibo que fueron tomadas durante la reunión familiar de la compañía y durante los ensayos para el concierto. El 22 de julio se llevó a cabo el concierto familiar de la compañía. Minutos antes de que inicie el concierto, nuestro Yibo tuvo una pequeña entrevista donde le preguntaron sobre la presentación que daría esa noche, y Yibo dijo de que todos deberían de esperar a su presentación y que no tenía nada que revelar. También le preguntaron sobre la película Uno y Solo, y le pidieron a Yibo que si podía describir la película en 3 palabras, y Yibo describió a la película como lindo, entusiasta y juventud. Momentos después pasó algo muy divertido, ya que los entrevistadores no sabían qué más podrían preguntarle a Yibo, y pues Yibo trató de ayudarles preguntándole si ya se podía ir, y los entrevistadores solo le pudieron decir que sí y le agradecieron por la entrevista. Momentos después se dio inicio al concierto familiar donde se presentaron varios artistas realizando diferentes presentaciones. Luego de unos momentos le tocó el turno a Yibo donde nos presentó un hermoso baile de la canción 20. Antes de que termine el concierto, todos los artistas de la compañía subieron al escenario para cantar una canción y así dar por finalizado el concierto familiar. Sobre todo lo que pasó durante el concierto familiar de la compañía se los haré saber en la sección de los caramelitos del Yisha. Al finalizar el concierto, Yibo Oficial nos compartió algunas fotografías de Yibo que fueron tomadas durante el concierto, como también nos compartieron algunos videos que fueron grabados para el evento. Yibo 一博7月22号乐华家族演唱会，中国澳门见。 El cantante Sonju, quien forma parte del grupo Nick, nos compartió un video junto a Yibo después de que se llevara a cabo el concierto familiar.
El 25 de julio, Yibo Oficial publicó un comunicado anunciando de que Yibo no se encontraba muy bien de salud y que a causa de eso él no podría estar presente en la gran premiere de la película Uno y Solo, que se llevaría a cabo el 26 de julio en la ciudad de Changsha. Tras este comunicado comenzaron a salir muchos rumores sobre el verdadero estado de salud de Yibo, ya que él no suele cancelar sus trabajos y menos por motivos de salud, así que muchas de nosotras comenzamos a pensar de que el estado de salud de Yibo era algo muy grave, pero unas horas después Yibo realizó una publicación en su cuenta de Weibo donde dijo de que se encontraba bien y que no estaba cansado por su trabajo, ya que uno de los rumores que habían circulado por las redes sociales de China era de que Yibo estaba mal por el exceso de trabajo que tiene y que al parecer su cuerpo no pudo más y simplemente necesitó un descanso, pero Yibo dijo de que todo estaba bien y que pronto volvería al trabajo. También nos dijo a todas nosotras que debemos de cuidar mucho de nuestra salud. El 26 de julio se llevó a cabo la gran premiere de la película Uno y Solo en la ciudad de Changsha, y como ya se había anunciado antes, nuestro Yibo no pudo estar presente durante esta premiere, pero Yibo de todas maneras quiso agradecer a las fans que fueron a ver la película durante la premiere en Changsha, así que el director Dapen realizó un en vivo junto a Yibo para que él pueda agradecer a las fans y disculparse con ellas por no estar presente en esa premiere. Durante este en vivo, Yibo dijo de que estaba muy triste por no estar en Changsha, ya que esa ciudad fue el lugar donde se entrenó. También dijo de que ya se encontraba mucho mejor y que pronto volvería al trabajo. Las fans le dijeron a Yibo que estaba bien si no podía y que descanse lo suficiente. El 27 de julio, la compañía de Yibo publicó un comunicado anunciando de que iniciarán una demanda contra algunos usuarios que habían estado inventando rumores que llegaron a afectar la imagen de Yibo. Contexto rápido del por qué la compañía de Yibo inició esta demanda, pues fue a causa de los rumores que comenzaron a ser esparcidos por Weibo tras el comunicado que hizo Yibo Oficial sobre el estado de salud de Yibo. Entre estos rumores que habían salido, algunos de ellos estaban siendo realizados de manera positiva, mientras que otros rumores se estaban realizando de manera negativa. Ese mismo día en que salió el comunicado de Yibo Oficial, salió un rumor donde se decía de que un artista había sido atrapado comprando sexo ilegal, y las antis comenzaron a relacionarlo con Yibo, diciendo de que él era el artista atrapado que había sido descubierto y que por eso su estudio tuvo que inventar la excusa de que estaba mal de salud. Dentro del comunicado de la compañía mencionaron a algunos usuarios que habían iniciado con este rumor, y uno de ellos ya tiene interpuesta una demanda por parte de Yibo desde el año pasado, así que la compañía ha pedido de que todos los usuarios mencionados en su demanda paguen una indemnización y que realicen unas disculpas públicas hacia Yibo, y también aconsejaron a las demás personas que intentan manchar la imagen de Yibo de que el internet no es un lugar libre de la ley, así que piden de que tengan mucho cuidado con las acusaciones que realizan. El 28 de julio se estrenó oficialmente la película Uno y Solo en todo el país de China, así que veamos cómo fue el éxito de esta grandiosa película. La película Uno y Solo logró superar las entradas durante su preventa y logró recaudar más de 300 millones de yenes. Durante el primer día de proyección, la película logró tener un puntaje de 9.7 dentro de las plataformas de Maoyan y Taobao. También durante el primer día se anunció que más de 4 millones de personas fueron a ver la película en el día de su estreno. La plataforma Douban anunció que la película ha tenido una puntuación de 7.7 dentro de su plataforma durante el primer día de estreno. La película Uno y Solo ingresó al top 2 de las películas con más índice de popularidad durante el verano. La plataforma Upu anunció que la película ha tenido una puntuación de 9.9 dentro de su plataforma durante el primer día de estreno. También se anunció que varios directores, actores y amigos que han trabajado con Yibo reservaron varias salas de cine para poder ver la película durante el día de su estreno. Después del exitoso estreno de la película, todo el elenco se dirigió hacia algunas salas de cine para agradecer a la audiencia y poder responder a alguna de sus preguntas. A Yibo le preguntaron sobre cómo equilibra sus pasatiempos con su carrera, y Yibo respondió lo siguiente: cuando un pasatiempo se convierte en una carrera, no será lo que era al principio, porque se convierte en un trabajo, no hay forma de equilibrarlo. También comentó de que muchas personas han prestado atención a su condición física en los últimos días, y dijo de que ya se encontraba muy bien de salud, y agradeció a las personas que se preocuparon por él durante
durante esos días. También espera que la atención que se da en internet se pueda convertir en atención para la película. Creo que en esta parte Yibo se refería a que no pongamos atención a los rumores que hay en internet sobre su salud y que más bien prestemos atención hacia la película. Al finalizar la entrevista, el elenco de la película repartió un asado de pato a la audiencia en forma de agradecimiento. Después de que terminara este pequeño encuentro entre el elenco y la película, tanto la cuenta de la película y Yibo Oficial nos compartieron algunas fotografías que fueron tomadas durante este encuentro, como también Yibo nos compartió el detrás de cámaras de la sesión de fotos que tuvo Yibo después del estreno de la película. El 29 de julio nuestro Yibo sorprendió a algunas fans que habían estado en el cine viendo la película Uno y Solo en la ciudad de Hangzhou. Algunas fans se habían quedado hasta que terminaran los créditos de la película, ya que a veces algunas fans se ponen a bailar o a realizar algunas presentaciones, pero en esta sala de cine no se imaginaron de que Yibo había estado viendo la película junto a ellas. Al final Yibo se tuvo que levantar de su asiento para saludar a sus fans y agradecerles por haber visto la película, como también les repartió algunos regalitos que había llevado para sus fans. El 30 de julio, todo el elenco de la película Uno y Solo estuvo presente en algunas salas de cine de la ciudad de Hangzhou, donde se reunieron con toda la audiencia para agradecerles por haber visto la película y poder responder alguna de sus dudas. La audiencia le preguntó a Yibo si pensaba que era similar a Chen Shou, y él respondió lo siguiente: aunque él y yo practicamos el baile desde que éramos jóvenes, siento que tengo un poco más de suerte. También espero que todos puedan obtener más fuerza de esta película. Al final de este pequeño encuentro, todo el elenco se dispuso a cantar la canción oficial de la película, que se llama Tenaz, que pertenece al grupo Maidai. Después de que terminara este pequeño encuentro, tanto la cuenta oficial de la película y Yibo Oficial nos compartieron algunas fotografías que fueron tomadas durante este encuentro, como también Yibo nos compartió el detrás de cámaras de la sesión de fotos que tuvo Yibo después del estreno de la película. Por otro lado, la cuenta oficial de la película Uno y Solo nos compartió un video de Yibo donde podemos ver cómo deja su firma en un muro donde todo el elenco de la película había firmado como recuerdo. Después de haber realizado su firma, nuestro Yibo realizó un dibujo de un campo de golf, demostrándonos que ahora su nueva pasión es el golf. Y hablando sobre el golf, algo que no les comenté sobre el concierto familiar de la compañía es que se estrenaron los nuevos lightsticks de cada artista, y el de Yibo tiene la forma de una pelota de golf. Al parecer Yibo sí va en serio con el deporte del golf. ¿Será que algún día veremos a Yibo en una competencia de golf? Esperemos que así sea. El 1 de agosto se llevó a cabo el comité organizador del Festival de Cine de Changchun, donde se anunció que la película Uno y Solo ha sido nominada para participar en este festival, que se llevará a cabo a partir del 28 de agosto. También se rumorea que Yibo asistirá a este festival junto al director Da Peng y junto al actor Huang Bo. El 2 de agosto, Yibo Oficial publicó el video del detrás de cámaras de los ensayos que tuvo Yibo para su presentación en el concierto familiar de la compañía. Ahora comenzaremos con los caramelitos de Lishan, pero primero vamos a comenzar con todos los caramelitos que salieron durante la premiere de la película Uno y Solo en Beijing.
Durante la presentación de baile de nuestro Didi vimos que hizo un gesto con sus dos manos, y este gesto ya lo habíamos visto antes. ¿Se acuerdan que el año pasado nuestro Gege no paraba de hacer este gesto en varias ocasiones? En ese entonces se decía de que este gesto era una forma muy peculiar de decir ok, pero bueno, aquí entra una teoría mía, no sé si alguna tortuga ya en China lo haya mencionado o no, pero bueno, mientras estuve investigando un poco sobre la vida amorosa entre Leslie Cheung y Daffy Tong, me enteré de que Leslie Cheung solía hacer ese mismo gesto durante sus conciertos, y este gesto era una manera de decirle te amo a Daffy Tong, ya que en algunas ocasiones él no podía referirse a su pareja directamente por el tema de la homosexualidad en Hong Kong, así que solía hacer este gesto para mandarle una indirecta a Daffy Tong. Y como les había mencionado en el video especial de Lishan donde hablamos sobre todo lo que pasó durante el concierto de cine y música del área de la Gran Bahía, nuestros chicos se identifican mucho con la historia de amor entre Leslie Cheung y Daffy Tong, así que es posible de que ese gesto no solo sea una forma de decir ok, sino también una forma de decir te amo. Por otro lado, durante el baile grupal que hizo Didi junto a los demás actores, vimos que al final de su presentación terminaron con la pose Chonja, que de igual manera esta pose ya lo hemos visto en varias ocasiones, pero como yo sé que dentro del fandom hay muchas tortugas que son nuevas, les voy a explicar un poco sobre lo que trata esta pose. Durante las grabaciones de la serie Dumtime, nuestros chicos siempre solían hacer esta pose para tomarse algunas fotografías juntos, pero seguramente muchos de ustedes se preguntarán qué significa esta pose y de dónde viene. Pues viene del anime One Space, ya que dentro de este anime siempre suelen hacer esta pose, que es una forma de decir ánimo, pero también esta pose tiene otros dos significados. Si se levanta el brazo izquierdo representa una amistad, y si se levanta el brazo derecho representa el amor. Nuestros chicos siempre nos han demostrado su fanatismo por este anime. Es más, en el año 2019 nuestro Gege tuvo una entrevista donde nos habló sobre el estreno de este anime que se iba a llevar a cabo en China. Hasta el día de hoy, en varias presentaciones que han tenido nuestros chicos, siempre los hemos visto terminar con esta pose, y siempre suelen levantar el brazo derecho. Es más, Gege siempre suele publicar algunas fotografías haciendo esta pose mientras levanta el brazo derecho. Desde ese entonces, esta pose se ha convertido en algo significativo dentro del fandom, pero ¿saben qué es lo más divertido de esta pose? Es que algunas hermanas Mototitie saben sobre el significado que tiene esta pose dentro del fandom de las tortugas, y cómo olvidar el día en que una hermana Mototitie le gritó a Didi durante su presentación de la canción 20, donde le dijo de que no hiciera esa pose porque no lo soportaría, pero al final Didi lo hizo y ella simplemente le dijo de que estaba realmente loco. Pero bueno, si creen que esto tal vez fue una coincidencia, pues déjenme decirles que hay algo más que deben de saber. Al día siguiente, después de que se haya llevado a cabo la premiere de la película, el estudio de Gege publicó un video donde nos muestran algunos paisajes que fueron usados como escenario dentro de la serie de La Promesa Más Larga, y como les dije al inicio, esos paisajes ya los habíamos visto antes, y fue durante el cumpleaños número 30 de Gege. Bien, al final de ese video nos muestran a alguien buscando una caja, pero antes de agarrar esa caja nos muestran una foto de Gege haciendo ese gesto con sus dos manos. Luego vemos a esa persona agarrar la caja y dentro de esa caja se encuentra un gorro. Ese gorro es el mismo que usó Gege durante su visita por Universal Studios, el mismo lugar en donde se llevó a cabo la premiere de la película Uno y Solo. Antes de que sacara el gorro, vemos que dentro de la caja hay otra foto de Gege donde lo vemos hacer la pose Chonja. Luego esa persona saca una cámara donde vemos que tiene algunos stickers pegados. Uno de esos stickers pertenecen al anime One Space. Qué coincidencia que en el video de Gege haya mucha referencia con todo lo que hizo Didi durante la premiere de la película Uno y Solo en Beijing. Y por último, como siempre, no podía faltar el collar de huesito, pero en esta ocasión algunas antis del fandom de las tortugas comenzaron a decir de que Yibo Oficial había editado alguna de las fotografías que había publicado durante la premiere. Como podemos ver en estas dos fotografías no se logra ver el collar de huesito, así que muchos creyeron de que Yibo Oficial había editado las fotografías, pero las tortugas como siempre salieron a desmentir esto con un simple video, ya que en realidad Yibo Oficial no había editado ninguna de las fotografías, solo es el ángulo desde donde se tomó cada una de ellas. Por ejemplo, en la primera fotografía vemos que no aparece el collar, pero en un video vemos que el collar siempre estuvo ahí, solo que la fotografía había sido tomada en el momento exacto en que Didi levanta sus manos y logra tapar el collar de huesito, y es ahí donde se llega a tomar la fotografía. En la segunda fotografía podemos ver que fue tomada mientras que Didi bailaba, y en el momento exacto en que toman la fotografía podemos ver cómo Didi tapa el collar con su mano. Simplemente era el ángulo desde donde estaba siendo tomada cada fotografía.
Ahora comencemos con todo lo que sucedió durante el concierto familiar de la compañía. Este concierto tuvo mucho de qué hablar y más que todo por la controversia que se ocasionó durante este concierto, pero la verdad no me quiero enfocar en todo lo negativo que sucedió y me refiero a la controversia que se generó entre el fandom de las mototities y el fandom de las tortugas, así que decidí que lo mejor sería enfocarme solo en las cosas positivas que pasaron en el concierto, pero sí quiero hablarles sobre la poca presencia que tuvo el fandom de las mototities durante este concierto, ya que quiero aclarar ciertas cosas con respecto a este tema. Al inicio de este concierto, para muchas de nosotras aquí en el extranjero fue una sorpresa total saber que dentro del concierto estaban muchas tortugas iluminando el lugar con los 3 colores representativos del fandom, y yo sé que muchas de ustedes se habrán estado preguntando del por qué el fandom de las mototities no tuvieron tanta presencia en este concierto, pues les voy a dar un contexto muy rápido. Hace 3 meses más o menos las mototities comenzaron un boicot contra la compañía Yehua, y esto se inició cuando la compañía anunció el método de pago que tendrían que hacer los fans de diferentes artistas para asistir al concierto. Habían 3 maneras para adquirirlos y ninguna de esas 3 maneras les convenía a ambos fandoms, y al parecer la compañía quería ponerles muchas trabas para que las fans de Yibo no adquieran todas las entradas, ya que hace 2 años cuando se llevó a cabo el concierto de la compañía todas las fans de Yibo lograron comprar casi todas las entradas, logrando dejar sin entradas a los demás fandoms, así que esta vez la compañía decidió poner estas trabas para que las fans de Yibo no compren todas las entradas, algo que por supuesto estuvo muy mal por parte de la compañía. Ante esta situación, el fandom de las mototities publicaron un comunicado anunciando de que no participarán en nada que tenga que ver con el concierto de la compañía, hasta que se respeten sus derechos como consumidor, pero dentro de este comunicado también comenzaron a exigir varias cosas con respecto al trabajo de Yibo, supuestamente para hacer que la compañía respete los derechos de Yibo. Dentro de su comunicado comenzaron a solicitar varias cosas a la compañía, entre ellos pidieron que se actualice a tiempo real los trabajos de Yibo y que Yibo tenga su propio estudio. La compañía solo aceptó algunos cambios, pero con respecto a las ventas de entradas seguían tal y como estaban. Cuando se lanzaron a la venta las entradas, muchas mototities se burlaron de la compañía, ya que durante los primeros días no lograron vender todas las entradas, hasta que faltando una semana para el concierto la compañía anunció de que se logró vender todas las entradas y que sí o sí se llevaría a cabo el concierto. En ese momento comenzaron a salir algunos rumores donde se decía de que el fandom de las mototities habría tenido compasión con la compañía y habrían decidido comprar todas las entradas para que el concierto se llevara a cabo, pero resulta que eso no fue así, ya que todos nos dimos con la sorpresa de que el fandom que había comprado la mayor parte de las entradas para este concierto había sido el fandom de las tortugas. Ante esto, muchas mototities comenzaron a decir de que el fandom de las tortugas se unió con la compañía para aprovecharse de Yibo. En mi opinión, entiendo de que las mototities hayan querido respetar sus derechos como consumidor y también entiendo su odio hacia la compañía, pero no entiendo por qué tuvieron que abandonar a Yibo y echar la culpa a otras personas por las decisiones que ellas mismas han tomado. En primer lugar, hermanas, nosotras no sabemos cuáles fueron los acuerdos que tuvo Yibo y la compañía para que él decidiera quedarse en esa compañía que supuestamente vulnera sus derechos, y peor aún, invertir acciones ahí dentro. Creo que Yibo no se hubiera quedado en esa compañía sabiendo de todas las acciones negativas que supuestamente estarían cometiendo contra él. En segundo lugar, creo que Yibo no necesita de sus fans para que pueda defender sus derechos. Él tiene a personas capacitadas para que lo defiendan. Nosotras estamos aquí para respetar las decisiones que él tome y apoyarlo. Así a nosotras no nos guste ciertas cosas que haga la compañía, al final y al cabo Yibo decidió quedarse en esa compañía. Así que a nosotras solo nos queda respetar esa decisión y apoyarlo. En tercer lugar, hermanas, el hecho de que las mototities comiencen un boicot contra la compañía no significa que el fandom de las tortugas tengan que unirse a ellas. Todas las que fueron a ese concierto están ahí por Yibo, no por la compañía. Viajaron desde tan lejos con la finalidad de apoyarlo y poder verlo. Al fandom de las tortugas tampoco les agrada cómo trabaja la compañía, pero ellas sí saben que Yibo no tiene por qué ser afectado por los problemas que hay entre la compañía y el fandom. Creo que el error más grande que cometieron las mototities fue haber echado la culpa a otros por las decisiones que ellas mismas tomaron, pero bueno, ya no hablaremos más de este tema y mejor veamos todo lo que sucedió durante este concierto.
Unas horas antes de que se llevara a cabo el concierto, varias hermanas tortugas que estuvieron a las afueras del lugar fueron grabadas para un video que se publicaría después del concierto, y todas ellas lucieron sus muñecos del Jishan durante la grabación de este video. Y hablando sobre los peluches del Jishan, vamos a hablar de algo que sucedió hace unas semanas atrás. El actor Eric estuvo en algunas salas de cine promocionando aún la película Anónimo. A pesar de que ya pasaron meses de su estreno, la película aún sigue siendo emitida. Durante su visita hacia algunas salas de cine, el actor comentó de que había visto muchos muñecos y que algunos de ellos tenían diferentes tamaños y diseños, así que dijo de que quería tomarle algunas fotografías a todos los muñecos para enviárselas a Yibo. También pidió de que le tomaran una fotografía con el muñeco más grande que había dentro de la sala de cine. Todos los muñecos que estuvieron ahí fueron creaciones del fandom de las tortugas inspiradas en Yibo. Mientras que un grupo de tortugas estuvo iluminando el concierto, otro grupo de tortugas se fueron a la premiere de la película Uno y Solo, que se estuvo llevando a cabo en algunas ciudades de China. Este grupo de tortugas que se fueron a la premiere de la película nos estuvieron compartiendo varias fotografías de su visita a los cines, donde también nos comentaron de que en algunas salas de cine habían algunos anuncios publicitarios de Shan que se estaban mostrando antes de emitirse la película de Yibo. Por ahí leí algunos comentarios de varias mototities que decían que el verdadero fandom de Yibo estaba apoyando sus películas y no un concierto donde solo se aprovechan de él, y yo creo que eso no es así, ya que el fandom de las tortugas es tan grande que pueden estar en dos lugares al mismo tiempo para apoyar los trabajos de Yibo y no dejarlo solo. Es más, hasta un medio noticiero que fue a ver la premiere de la película Uno y Solo entrevistó en su mayoría a varias tortugas que fueron a ver la premiere el día 22 de julio, mismo día en que se llevó a cabo el concierto, y si se preguntan cómo es que logramos reconocer a nuestras hermanas, pues fue gracias a los muñequitos de Jishan que tenían en sus manos. 就是参加过那种街舞比赛，但是真的是有一种身临其境的感觉，然后就我现在就有点就是一直声有点抖的那种，有笑点，然后有泪点，就笑点的时候能让你就整个电影院都满堂大笑，然后泪点的时候也让人很感动嘛。金大号加油！ Antes de que el fandom de las tortugas ingresen al concierto, un guardia de seguridad dijo de que solo algunos muñecos podían entrar al concierto, y como varias fans no sabían qué muñecos sí entraban y qué muñecos no, el guardia decidió usar a dos muñecos de Jishan para mostrarles a nuestras hermanas cuáles pasaban y cuáles no. Solo los muñecos pequeños pudieron pasar, mientras que los muñecos grandes no pudieron pasar al concierto. Como les dije al inicio, el fandom de las tortugas tuvieron una gran presencia dentro de este concierto, ya que más parecía un concierto del Jishan que un concierto familiar de la compañía. Durante la presentación de Yibo, todo el concierto se convirtió en una total euforia, ya que nuestras hermanas tortugas no paraban de gritar el nombre de Yibo. Algo que descubrimos después de la presentación de Yibo fue que el coreógrafo que ayudó con la presentación de Yibo nos compartió un video donde nos muestra la coreografía completa, y vemos que en la parte en donde Yibo mira a todas las tortugas no estuvo dentro de la coreografía, ya que ese movimiento era diferente. Yibo debió de haber mirado hacia arriba, pero él decidió mirar hacia todos los lados en donde se encontraban todas las tortugas.
Algunas mototitíes también estuvieron diciendo de que Yibo no estaba contento con la presencia de las tortugas durante el concierto, ya que se veía serio, y eso fue algo que nos causó mucha gracia al fandom de las tortugas, ya que ellas mismas siempre dicen de que la forma de ser de Yibo es así, y que así es su forma de mostrar amor a su fandom, pero cuando mira de esa manera a las tortugas, para ella significa que nos odia. Yibo siempre ha sido así de serio, es muy difícil hacerlo reír. En lo personal, durante el concierto yo lo vi normal, pero sí lo vi un poco cansado. Cuando todos los artistas de la compañía subieron al escenario para cantar, vimos que Yibo no paraba de mirar hacia el lado derecho donde se encontraban varios banners que tenían diferentes frases. Es más, tuvo que retroceder para asegurarse bien de haber leído correctamente las frases que estaban escritos en los banners, pero al parecer nuestro Yibo vio algunas frases que lo dejaron confundido, ya que cuando los vio puso esta cara. Al parecer uno de los banners que vio tenía estas frases que decían "no lo conozco" o "no te conoce". También hubo otro banner que decía "Gege no te conoce", y yo sé que muchos de ustedes ahora se preguntarán por qué las tortugas llevaron esas frases, pues para entender esto tenemos que retroceder 3 semanas atrás, ya que uno de los pequeños actores de la serie de La Promesa Más Larga publicó un video donde aparece Gege, y una hermana le preguntó si Didi había visitado el set de grabaciones, a lo que el niño le respondió diciendo de que durante las grabaciones de la serie le había preguntado a Gege si conocía a Didi y si aún seguían siendo amigos, a lo que Gege le contestó diciendo de que no lo conoce. El pequeño actor comentó de que después de eso Gege le cambió de tema. Al saber sobre esto, varias hermanas decidieron hacer algunos banners con esa frase, y al parecer Didi no entendía muy bien a qué se referían las tortugas. Es por ello que estuvo mirando varias veces los banners porque no entendía. Al terminar el concierto, todas las tortugas se pusieron a cantar la canción Guji mientras se retiraban del lugar. Durante la premiere de la película Uno y Solo, muchas fans que estuvieron en las salas de cine les realizaron diferentes preguntas al elenco, pero resulta que hubo un momento muy divertido durante esta entrevista, ya que una hermana les preguntó sobre un juego que había creado el personal creativo que se llama Shan Liao Man He, que en español sería caja ciega de salsa para mojar, pero nuestra hermana lo dijo tan rápido que algunas personas no lograron entender bien lo que dijo, incluido Didi, y esto fue a causa de los tonos, ya que el carácter de Shan tiene varios tonos, y al haberlo pronunciado tan rápido no se le entendió en qué tono lo estaba pronunciando, y pareciera que hubiera mencionado el nombre de Shan, y cuando Didi escuchó el nombre de Gege puso una cara de confundido porque pensó que había escuchado mal, y el director al ver esto tuvo que corregir la palabra diciendo de que la palabra era Shan Liao Man He, que significa caja ciega de salsa para mojar, y recién ahí Didi se dio cuenta que había escuchado mal y se calmó. Creo que por un momento le sorprendió escuchar el nombre de Gege durante la entrevista. Como les mencioné más antes, nuestro Gege les llevó algunas bebidas de té a toda la producción de la película, pero ¿saben por qué Gege les llevó estas bebidas? Pues él quería disculparse con toda la producción y con todo el elenco por haber estado llegando tarde al set de grabaciones de la película, y pues esto lo supimos por parte de la Xiao Feisha, ya que ellas comentaron de que durante 3 días Gege había estado llegando tarde al set de grabaciones. Este es el horario de llegada de Gege al set de grabaciones, y como podemos ver, desde el 23 de julio hasta el 25 de julio, Gege estuvo llegando al set de grabaciones entre las 8 de la mañana y 7 de la mañana, pero a partir del 26 de julio hasta el 28 de julio su llegada era un poco más tarde, entre las 9 de la mañana y 11 de la mañana, y a partir del 29 de julio su llegada vuelve a la normalidad, y es en ese día en que Gege les llevó algunas bebidas de té a la producción de la película, para disculparse con ellos por haber estado llegando tarde en esos días y haber retrasado las grabaciones, pero resulta que durante esos días en que estuvo llegando tarde fueron los días en que Didi se encontraba mal de salud,
salud. Desde el 26 de julio, Yiwoo estuvo en recuperación, hasta que retomó su trabajo el 29 de julio. Esos 3 días en que Didi estuvo mal, Gege estuvo llegando tarde a su trabajo. Un dato que tienen que saber sobre esto es que el set de grabaciones de la película se encontraba en el distrito de Hairou, que queda solo 1 hora de Beijing, y Gege cada vez que terminaba de grabar regresaba a Beijing a descansar, y durante esos días en que Didi estuvo mal, él se encontraba en la ciudad de Beijing. Creo que ya sabemos por qué Gege estuvo llegando tarde a su trabajo. Por otro lado, gracias a este caramelito, en un solo día más de 1000 personas comenzaron a seguir el CP de Lishan, y se rumorea que la mayoría de personas que comenzaron a seguir el CP de Lishan fueron en su mayoría la Xiao Feishan. Y hablando del fandom de la Xiao Feishan, nos enteramos que durante estas últimas semanas el fandom de Gege estuvieron comprando cantidad de entradas y también estuvieron reservando varias salas de cine para apoyar la película de Didi. Sí, hermanas, así como lo oyen. Ellas comentaron de que están apoyando la película de Didi, pero con la condición de que las fans de Didi, es decir, las mototities, también apoyen a la película de Gege cuando se lleve a cabo su estreno. Y las mototities aceptaron este trato y dijeron que apoyarían a la película de Gege. Esto me parece una bonita iniciativa para que ambos fandoms dejen atrás sus rivalidades y solo se enfoquen en apoyar a nuestros chicos. Durante estos últimos días comenzó a salir un rumor donde se decía de que alguien habría reservado más de 26 salas de cine en la ciudad de Chongqing para la película Unisolo, y el cine que habría sido contratado para estas reservas habría sido la cadena de cine que se llama UME. Un detalle que nos llamó bastante la atención era que estas reservas solo se hicieran en Chongqing, que es la ciudad natal de Gege, y todavía sean exactamente 26 salas de cine, el número de años que acaba de cumplir Didi. Y lo más raro de todo esto es que también salió un rumor donde se dice de que Gege tendría algunas acciones dentro de este cine. ¿Y saben por qué muchas tortugas creen aún más en este rumor? Pues bueno, para saber un poco sobre esto tenemos que retroceder a unas semanas atrás. Bueno, resulta que algunas mototities comentaron de que habían hablado con algunos trabajadores de un cine para que no permitiera que el fandom de las tortugas reserven algunas salas de cine, y pues bueno, los trabajadores aceptaron. Es más, publicaron algunas conversaciones donde el trabajador del cine dijo de que hablaría con sus demás compañeros para que tampoco les permitiera a las tortugas reservar algunas salas de cine para la película. Así que ante esto las tortugas comenzaron a reclamar sus derechos como consumidor, y al día siguiente la misma cadena de cine salió a disculparse por todo lo sucedido y dijeron de que tomarían algunas medidas necesarias contra sus trabajadores. En otras palabras, dijeron de que los despedirían a todos los que estuvieron involucrados en este hecho. Y pues bueno, ese cine era el cine UME, el mismo cine en el que supuestamente Gege estaría invirtiendo algunas acciones y habría reservado más de 26 salas de cine en su ciudad natal. Creo que esto fue el regalo de cumpleaños que le dio Gege a Didi por sus 26 años. Y pues bueno, hermanas, hasta aquí fue todo por el video de hoy. Espero que este video les haya gustado. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós.